pactado No, supuestamente. ya dije, y es muy doloroso y lamentable. Nada más que la verdadera doctrina, no lo olvide, de los conservadores es la hipocresía. Entonces, esto que desgraciadamente la carta o del regreso de Santana, ¿quién lo llama? El ideólogo de los conservadores de ese entonces, Lucas Alamán, es el que le envía una carta y le dice: venga. Acostumbraron a hincarse como son los conservadores. ¿Qué le digo a la gente? No va a suceder nada. ¿Cómo va a ser lo mismo Rosa Isela que García Luna? Podrán ser gobernar a nuestro país. Y así han sido los conservadores siempre. Y los medios de información con honrosas estamos avanzando. Además, ¿qué hacían por los jóvenes? ¿Cuál era la mentalidad? Y sigue siendo la mentalidad de los conservadores. Que el problema se puede resolver con medidas coercitivas. Extranjeros que con estos entreguistas, claro, no hay que olvidar lo que hicieron los conservadores cuando nos quitaron el territorio. Nos arrebataron más a la ley eléctrica, se opusieron, no ganaron los conservadores, el bloque, y acudieron a la Corte. Ya no. Bueno, ¿qué pasa también cuando son derrotados los conservadores en la guerra de reforma? Ni del doctor Alcocer ni de SOE, fue una instrucción que yo di sabiendo cómo iban a responder nuestros adversarios, los conservadores. Yo tomé la decisión de que contratáramos médicos especialistas del extranjero, y gasolinas y de diésel. Y por eso, aunque no les gusta a los fachos, a los conservadores, la gasolina en México es más barata hoy que en Estados Unidos y que en Europa. Con 70,000 millones de pesos en 2 años. Un aeropuerto de primera. Están molestísimos los conservadores, pero no le hace que se enojen. A veces esos enojos de ellos. ¿Qué hicimos? Llevamos a cabo una reforma a la ley eléctrica. Y los conservadores de aquí, defensores de las empresas extranjeras, a que se fortalezca lo público, lo que tiene que ver con México, son los conservadores aquí se respeta al pueblo. Ese es el coraje que tienen los conservadores. Pero
como siempre, los halcones, los conservadores ultras, otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores. No debe de preocuparles eso, para nada. La reforma eléctrica. Eso fue también lo que molestó a los conservadores y cuántos críticos tenemos, cuántos conservadores, incluso expertos. No, pero no tienen por qué hacerlo. No tienen por qué hacerlo. Pero así son los conservadores. O sea, te conozco que habían campañas en contra. Y otros, los más conservadores, que unos vinculados al gobierno de manera directa y otros, decía Melchor Ocampo, los moderados no son más que conservadores más despiertos. Estados Unidos y actuamos con responsabilidad. Entonces, lo que quieren los conservadores es amarrar navaja. ¿Y no dan marcha atrás en esta intención? Eso lo veríamos después, porque para los conservadores que hacen periodismo muy ramplón, pueden ser corruptos, autoritarios, pero si son conservadores, fachos, callados, fueron a votar en contra de los conservadores y para continuar con el mismo proyecto. Muy pocas casillas, no se generalizó. No es como los opositores, los conservadores, hubiesen querido, porque es lo que pasó en Bolivia, de cómo grupos conservadores, racistas, reformistas y reaccionarios, los reformistas liberales, los reaccionarios conservadores. Luego, revolucionarios. Gracias, buenos días a los funcionarios. Arturo Pavón, corresponsal del Chapucero en la Ciudad de México. Pues una pregunta hablando de conservadores al director del Seguro Social es ¿cómo va mediando la situación? Realistas, independentistas. Por lo general, los realistas conservadores, los independentistas, una mafia.
como son los gobiernos autoritarios, conservadores, que hemos padecido en nuestra historia y que se han padecido en el mundo. Porque si no lo hubiese yo hecho, ahorita los conservadores, adversarios, corruptos, a los que apoyaron todos los expresidentes energéticos del país y sostener en alto la dignidad de nuestro pueblo. Pero pues sabemos que eso no lo entienden los conservadores, tan dados al malinchismo y también al entreguismo. Siguiente, por favor. Se lanzan en contra del movimiento, también con lo mismo que dicen los conservadores, son iguales, creen que con eso ya es que pues públicos, de ahí están nuestros adversarios, analistas conservadores, que no, ese es el pensamiento, la manera de ver, de actuar de conservadores, de un bloque. Y además, pues mucha hipocresía en todo esto. Ya hemos dicho que la principal doctrina de los conservadores es la hipocresía, pero tiene es muy polémico y son muy retrógradas nuestros adversarios, no todos, ¿no? Algunos que son muy conservadores, no les gusta que contratemos médicos de otros países, pero especialistas. Agradecemos mucho al pueblo y al gobierno de Cuba porque nos van a ayudar con especialistas. No les gusta mucho a algunos conservadores del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, hay algunos conservadores que no les gusta el hecho, la decisión que tomamos y ofrezco disculpas si no les gusta a algunos conservadores. Nada más les digo que la salud es un derecho humano, que no tiene para imponer el régimen de corrupción, los legisladores conservadores, todo lo que perjudicaba al pueblo lo aprobaban, todo lo que beneficiaba hay abiertamente dos partidos, conservadores y liberales, y el conservadurismo ha tenido mucha fuerza. Al gobierno del cambio. Si no se tiene esa base social, no se resiste. Estos grupos conservadores, oligárquicos, todavía no se despabilaban los conservadores del Congreso, o no había la conexión que hay ahora, que está claro. Se considera
que es violatoria de la Constitución, van a acudir los conservadores a el Poder Judicial, a la Suprema Corte del neoliberalismo, neoporfirismo. Eso es lo que están defendiendo los conservadores. Eso es lo que quisieran que continuara. Ahora sí, su apoyo. Y le digo a los conservadores corruptos que no vamos. Es muy bueno también que se sepa, porque los conservadores piensan que la política es asunto de los políticos. Otro, o no quieren ver, porque son muy dogmáticos los conservadores, muy fanáticos. Va a costar trabajo quitarlo, porque aunque les parezca increíble, hay conservadores que se oponen a la reforma eléctrica. Sabía yo que estos legisladores conservadores vendepatria, traidores a la patria, no iban a defender a las empresas para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma a la ley eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, y los conservadores están preocupados en las redes. Quienes debaten con inteligencia y rebaten con buenos argumentos contra los conservadores y sus aliados en los medios. El presidente dijo que tenía su lista. Citó de memoria. ¿Qué oposición? Pues estos intelectuales orgánicos, conservadores, que todo lo que hacemos lo ven mal. Siempre callaron que lo que estoy expresando les molesta a los conservadores. Para que haya justicia. Muy contrario de lo que piensan los conservadores, ¿no? Porque cree León que todos son de los potentados, los que se sentían dueños de México, los conservadores, que son muy corruptos, muy hipócritas y muy corruptos. México y cómo son los conservadores en el mundo, yo les diría que los conservadores actuales no son de, primero, seguirles recordando
a los conservadores de lo que hicieron. Recuerdo uno muy famoso que estaba acostumbrado a apoyar a partidos, está acostumbrado, conservadores, y que además, como yo conozco cómo han sido los conservadores en México y cómo son los conservadores en el mundo, yo les diría que los conservadores, el avalúo, de veras extraordinario. Ojalá y estos opositores conservadores tomaran en cuenta eso. De eso. Además, como yo conozco cómo han sido los conservadores en México y cómo son los conservadores en el mundo, yo les diría que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Ese no es camino. Y también a los conservadores corruptos, que ojalá y actúen, porque no les conviene a los adversarios conservadores, hipócritas y corruptos. Pero estas son cifras. Bueno, hay quienes sostienen, un periodista de los conservadores, Ricardo Alemán, sí, porque si les damos tiempos también a nuestros adversarios, los conservadores, que quieren que nos vaya mal y están muy desesperados, si se haya articulado. De lo que no tengo duda es de que nuestros opositores, los conservadores corruptos, sí, y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer eventuales. El otro día un reportero aquí cuestionaba el tema de los médicos cubanos y utilizaba una serie de consignas que han sido sembradas por grupos muy conservadores en México, también en Estados Unidos, en Miami y otros lugares. Y hubo un experto de estos conservadores que llegó a decir que las becas no tenían nada que ver con la educación. El bienestar. Un banquero de estos muy conservadores y no es para picarle la cresta a los conservadores, ni tengan para que aprendan. Ramírez, quien al Frente de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República demostró una profunda sensibilidad social y su vocación de servicio. A los conservadores, pues eso no les gustó. Que una maestra ocupe nuevamente la titularidad de la
homicidio. Pero pon el de ese, pero pon mejor el que les gusta más a los conservadores, por gobierno. Al mismo tiempo, pues toda una campaña política de los adversarios. Los conservadores están desesperados, ya no saben qué hacer. Sea cualquier persona, hombre o mujer, por ejemplo, los conservadores que ponen cosas de que ni siquiera son estadounidenses. Los que quisieran que nos peleáramos son algunos mexicanos, desde luego conservadores, muy corruptos. Esos quisieran que traicionar al pueblo. Les puedo decir que a pesar de los escándalos de nuestros adversarios conservadores, corruptos, que quisieran regresar, sí, van a regresar. Y ese es un cambio importante, aunque no les guste a los conservadores y a los que apoyaban estas atrocidades de que no iba a pasar nada. Eso suele pasar mucho con el autoritarismo, con los conservadores. No, hombre, no, nadie se va a dar cuenta. Muchos sí. Y conjeturas, porque los conservadores son muy dados, ¿no?, a decir, pues como la señora que acabamos de ver ahora, ¿no?, sin aceptar ser candidato. Todo esto porque en ese entonces los conservadores hablaban se obtiene con la transformación, con el cambio. Y también es importante decir que se han portado muy bien los conservadores de México y los medios en México. Yendo hacia comunicadores que tienen una tendencia, digamos, de izquierda, una tendencia más liberal y menos conservadora, porque a comunicadores menos conservadores no los están multando. Entonces, su opinión al respecto, señor presidente. Pues que es En los planteles de educación básica, como ya es costumbre, cualquier cosa que implemente el gobierno de México hace enojar muchísimo a los conservadores, que se dedican a tergiversar y a publicar mentiras. Los hijos de los conservadores, si ya los papás quieran que nos peleáramos, repito, pues son los del Reforma, los internacionalistas conservadores como Sarucán. Al otro día, ayer, aclare bien, ya sabemos, hay dos cosas. Una, a los conservadores les molesta la educación pública. La transformación,
porque no es un tema que se ha generalizado con gente que también tiene derecho a defender a los conservadores o ser conservador. El punto es que está muy focalizado, incluso ya está pidiendo comparecencias de activistas. Entonces, no veo yo que eso les ayude a los del INE y a los del tribunal y a los conservadores. Y decidió que iba a entregar los libros de texto gratuito, se opusieron los conservadores, hicieron manifestaciones porque no querían. Sin embargo, ya terminando Guadalupe Victoria, empieza la confrontación de liberales contra conservadores, federalistas contra centralistas, inestabilidad. Lo que está, no quieren cambiar nada, mantener el statu quo, porque así ellos se benefician, conservadores y reaccionarios. Pero así se les llama a los que se oponen a las transformaciones. Se les llama también conservadores, porque quisieran conservar lo que está, no quieren tener otra información. Y siempre digo, hasta los hijos de esos conservadores, reaccionarios, retrógradas, deben de tener. ¿Y qué es la iniciativa preferente, no? Que es la iniciativa que voy a enviar el día 1. Y que hay oposición de los conservadores que no quieren para los adultos mayores se elevaran a rango constitucional. Estos reaccionarios corruptos, conservadores, votaron en contra. Y eso a la confrontación política. Hay quienes se oponen a las transformaciones, a los cambios. Por eso se les llama conservadores, porque quieren conservar lo que existía. Porque eso es lo que caracteriza a los conservadores. La doble moral. El ciclo pasado… No les va a gustar a los internacionalistas, conservadores, expertos, sobre todo los mexicanos. Tiene un grave error pensar que los verdaderos adversarios, los conservadores, representan algo bueno para la mayoría de nuestros pueblos. Eléctrica, imagínense votar primero los conservadores del PRI y del PAN a favor de las empresas extranjeras. ¿Lo vemos? ¿Qué acaso estos clasistas, racistas, conservadores a los que enfrentamos todos los días no son doctores? Nunca. Yo pues entiendo que quisieran nuestros adversarios, los conservadores neoliberales,
que nos fuera mal, apuesta. Esto es subversivo, porque para los conservadores el pueblo es malagradecido. No. En un tema tan importante como la seguridad. Si fuesen responsables los opositores, los conservadores deberían de estar apartando ahora desde que iniciamos, porque no quieren la transformación del país, son muy conservadores, quieren mantener el statu quo, que no cambien las cosas. En Chihuahua se le cortaron la cabeza y le exhibieron 10 años en la plaza principal de Guanajuato, porque esos son los conservadores, para escarmiento, porque se atrevió el de qué precedencia política tenían, si eran conservadores, si eran centristas, moderados, si eran de izquierda. Esta es una denuncia al modelo neoliberal que defienden los conservadores corruptos. Los viejos fifís o neofifís conservadores, no existe el pueblo. Sí, pero resulta, ¿de cuándo acá estos conservadores rancios defensa o del ejército de España, pero hasta de España los conservadores de allá había mucha corrupción, a veces ya no quieren nuestros adversarios conservadores que yo hable de estas cosas del pasado, pero esa es la respuesta, más del 80%. Pero esa no es la opinión de los fifís y de los conservadores. Si llevaba yo a cabo la reforma, iban a haber las mismas voces, ¿no?, de estos conservadores hablando de que pretendía someter al Poder Judicial. Sin consultar al Congreso, sin tomar en cuenta la Constitución. Es que de veras los conservadores y sus militantes en el escritorio, no en el territorio. Me refiero a los opositores, conservadores, y a los intelectuales orgánicos. Fingían ser liberales, cuando en realidad eran conservadores. Y ahora
genial, pero que además tiene que ver mucho con el pensamiento de los académicos, de intelectuales orgánicos, conservadores. Dice, hay mucho dinero en becas. Mediatizó mucho el que aparentaban ser liberales, progresistas, de avanzada, y eran conservadores, retrógradas en realidad. Fingían ser liberales con profesionalismo. Son muy tendenciosos y muy conservadores. Y es lo mismo, aunque no le guste a nuestros adversarios, a los conservadores corruptos, pero es actuar de manera responsable porque se trata. ¿Sí? Tengo una postura distinta a la de los de la ONU y de estos organismos conservadores que han guardado silencio. Con clásicos de autores mexicanos que fueron distribuidos de manera gratuita. Sin embargo, pareciera que a los conservadores no les gusta la difusión cultural ni el fomento a la lectura. Tampoco les gustan las becas para estudiantes, que terminan como conservadores extremos, que no haya insultos y mucho menos agresiones, aunque los conservadores son muy dados a odiar. Sí. Porque durante mucho tiempo, después de la Revolución, los conservadores sostenían eso y crearon no hay ingobernabilidad. Eso yo tengo que agradecerle a los adversarios, a los conservadores, que pues solo es campaña en redes y es parte de la descomposición que están padeciendo los conservadores y los que dominaban antes. Ibarra, que gana 151,300 pesos. En este sentido, pues preguntarle qué opina del discurso que se ha propagado por medios y por diversos analistas conservadores que afirman que ustedes, al señalar a los organismos constitucionales autónomos y eliminar a varios o académicos o intelectuales conservadores que o coinciden que son de lo más retrógrada y autoritario que pueda haber, como buenos conservadores, pues es el mundo al revés. Entonces, cuando menos que los muy lo que deseaban estos adversarios nuestros conservadores era que México, primer lugar en muertos. Y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de Estado.
para combatir a conservadores, fifís. Van a Europa, ¿sí? O nuestros adversarios conservadores se dedican a decir de que te asesinan. Ahora se convierten en los paladines, ¿no?, de la libertad, de los derechos humanos. Bueno, se volvieron hasta feministas, los de la derecha, los conservadores. Y también aclarando algo que es importante: todos estos horrores. Y ahora, porque así son los conservadores, muy hipócritas, ahora se convierten en los paladines, ¿no?, su progenie. Y retuitea a Sergio Sarmiento: pasaron de los fifís a los conservadores, hoy son los traidores a la patria. ¿Qué viene después? Y él dice: vamos a romper la regla. No sean conservadores, vamos ¿por qué mantener el estado quo? De no subir sus precios durante la vigencia de este acuerdo, en específico por lo que hace a la harina básica extra premium sin conservadores. El esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3% menor al máximo. Es que no solo reciban apoyo los conservadores o formen parte políticos como suelen ser los políticos tradicionales, conservadores, muy acomplejados, un comité al servicio de ellos, y tenían, como todos los gobiernos conservadores, medios de información. Imagínense la fiesta que harían todos estos conservadores o voceros del conservadurismo si encontraran la transformación, porque son muy retrógradas, muy reaccionarios, muy conservadores. Pero decía Juárez que el triunfo de la reacción es moralmente imposible, porque estamos viviendo momentos estelares en la historia de México. Y el proceso ahí anclado con los conservadores. Manuel López Obrador declara: y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir a un golpe de Estado, para combatir a conservadores fifís. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo el presidente? Dice: y este ejército, lo he dicho muchas veces, ¿qué fue lo que realmente dijo el presidente? Dice: y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores fifís que se atrevieron a asesinar al presidente Madero. Así surge este ejército. Aquí no estoy diciendo ninguna mentira. Dice: surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores fifís. Nada más les faltó esto. Pero
Ven, pues, sí. Pero esto lo digo porque a lo mejor los conservadores están contando los días. Ya se va a ir Andrés Manuel. Y en cuenta la propuesta sábado y domingo, porque los conservadores y sus voceros aprovechan el fin de semana. Entonces, de México, no, eso es un invento de nuestros adversarios conservadores. De aquí es increíble para el combustible. De esa calaña son los conservadores. Y lo sabíamos, lo de los libros. Pues imagínense que quisieran los conservadores en contra de la derecha, de los conservadores. Y luego los contrataban con empresas que daban asesoría, empresas vinculadas a intelectuales conservadores, intelectuales orgánicos, que ganaban muchísimo dinero en eso. Es una necesidad sentida en todos lados. Hasta se han burlado de mí los conservadores adversarios, porque sostengo, como Ford se arrepintió de lo que hizo, porque al final una banda de conservadores en el estado de Guanajuato lo asesinaron, como también otra banda de conservadores asesinó a Ocampo. Sí estamos informados. De luego, ¿qué cosas hacen los conservadores aquí sin necesidad de estarlos espiando? De Estado, y dando pie a que entraran los conservadores, siendo un liberal, social. Es más, no exagero, no les va a gustar a mis adversarios conservadores, pero si no se hubiese dado menciones, fue terrible lo que sucedió, porque eso se les olvida a los conservadores. En vez de ofrecer disculpas y ser, es como para decirle a Claudio, ¿no?, o a los líderes de los partidos,
conservadores salgan a comprometerse a decir, pasar como defensores de derechos humanos. ¿Qué hicieron los conservadores con el ejército? Utilizarlo para reprimir. Haces medir bien todo aquello que pueda ser irreversible, que ya no puedan los conservadores dar marcha atrás, y lo más esencial de todo, como los de aquí, nuestros opositores, conservadores, que los respetamos mucho, que nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos. Y es que no se olviden los conservadores. Eran muy eficaces, ahora ya no les resulta a nuestros adversarios, los conservadores, los que no quieren el cambio, los que no quieren la transformación, los reaccionarios. Es como agarrar a los conservadores de venida, siempre. Pero aunque parezca increíble, esta irracionalidad es aplaudida por los conservadores, hasta por proceso. Presidente, de la izquierda, entre otros, es que históricamente le dejó el tema de la familia a los conservadores, porque se pensaba de que la izquierda solo se tenía de todos, solo los politiqueros conservadores, pues esos van a estar en contra de todo, permitido el que nos quitaran la mitad del territorio. Los conservadores lo van a buscar y para traer veras. Son muchos los aplaudidores que tienen los potentados, los conservadores, muchísimos, no hay equilibrio. Traerlo del exilio, le escribía a Lucas Alamán y le decía, no se preocupe, véngase. Nosotros los conservadores manejamos la opinión general, afirmar lo que siempre hemos sostenido. Se burlan mis adversarios, los conservadores, porque ellos no toman en cuenta estos sentimientos, son muy fríos. Nota. Lo demás son nuestros adversarios conservadores. En lo que traman mis adversarios, los conservadores, porque no todos de ellos piensan. Del mátalos en caliente, y ahora
como buenos hipócritas conservadores, ¿no? Se convierten en los paladines y menos cuando está de por medio solo la politiquería. Pero para tener una idea cuantitativa, porque nuestros adversarios, los conservadores, no dejan, ¿no?, de estar haciendo cualquier cuestionamiento, solo lo... Y así están frente a frente conservadores y laboristas. Pero entonces son muy retrógradas los conservadores. Ellos están con la idea del porfiriato. Y hay politiquería, porque esto no solo es de los conservadores de México, esto existe en todo el mundo, ¿no? Historia, ¿para qué estar recordando a Hidalgo y a Morelos y a Juárez cuando llegaron los conservadores hace poco? El retrato de Juárez, le cortan la cabeza y miren cuánto resentimiento de los conservadores, de los oligarcas que exhibieron su cabeza. No, un ratito nada más. Este es para allá, para los... ¿Saben una cosa? Los pobrecitos conservadores, de veras que pobrecitos. Hay una canción de Facundo Cabral allá en la montaña de Guerrero, y ahí hablé de eso, de que los citadinos conservadores, no todos, cada vez esa cultural es un gran país. Solo los acomplejados conservadores andan buscando, por ejemplo, este encuentro en España, ¿quién lo organiza? Vargas Llosa. O sea, es un grupo de conservadores que interna. ¿Cómo estaría el asunto? Que sí hubo confrontación, porque los grupos conservadores impulsaron a Almazán. Si no es mexicana, que es una buena marca, un buen nombre, pues es un símbolo, pues se tendría que buscar otro. Los conservadores, ya ven cómo son de ingeniosos, hablan de la línea bienestar, honesto, lo mejor. Pero ya era mucha la confrontación, sobre todo con los conservadores de entonces. Imagínense, me tiene ahí ya Loret, pero no solo Loret, sino todos los conservadores.
porque si es cierto lo que él dice, yo renuncio. La unidad, y ni siquiera los opositores a los conservadores hay que verlos como enemigos, son adversarios. Se los voy a seguir recordando porque sé que no les gusta a los conservadores. Pero como ellos no ven esta conferencia, porque tenemos autoridad. Si fuésemos simuladores, hipócritas como son los conservadores, que dicen una cosa y hacen otra, ya. Sí, pero no me hizo ningún planteamiento de eso. Y yo estimo mucho a Espino. Lo que pasa es que no lo quieren los conservadores, ni la prensa, ni la prensa, sentando las bases para la transformación. Y se ha avanzado bastante. Ya va a ser muy difícil para los conservadores dar marcha atrás. Legalmente, por ejemplo, le voy a contestar, miren, entonces el problema, o uno de los problemas, pero nada fácil, es que estos tecnócratas corruptos, conservadores, no les importaba la educación pública ni la salud. A esto se oponen los conservadores, hipócritas, porque ellos usaron al ejército. 171 adultos mayores que tienen pensión. Y les doy una buena noticia, aunque no les gustan los conservadores, pero por eso me río. Va a aumentar en enero 20. Se llevó a cabo en otros países. Aquí se tomó esa decisión y por eso fue bastante fuerte. Y los conservadores, los que se oponían a la reforma, acudieron a la pandemia y ya decidimos que vamos a levantar el sistema de salud pública. Va a ser de los mejores del mundo, aunque lo duden los conservadores, porque es un compromiso. Y ya se habló aquí. A los pueblos yaquis. Hecho histórico. Un hecho histórico. Y como sé que no les gusta a los conservadores, por eso lo informo. Porque ellos ya no quisieran que... Y hemos padecido tanto, y saben que también es informe hasta para los conservadores fifís. ¿Saben por qué? Miles de fifís o aspirantes a fifís muy conservadores, corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores, porque son capaces de sus peticiones, sus demandas.
y sectores medios y altos pues son más conservadores. Porque hay toda una campaña de desinformación. Los que manejan el INE, que son los conservadores, corruptos, Claudio X González, las mismas veces, si no es que más, a Sonora que a Sinaloa. Y no les va a gustar a los conservadores, y por eso lo digo también. Cobertura universal, continuidad de la atención y calidad de la atención. Lo queríamos informar porque se ha hablado de parte de los conservadores de que no hay un modelo de atención. Este es un modelo de atención que se trabajó durante varios meses, avalado por la Organización Panamericana. Es poder. La democracia es el poder del pueblo. Y hay quienes quieren, los conservadores, los oligarcas, por nuestros adversarios conservadores y la prensa que está a su servicio, como pero ya no hayan qué hacer los conservadores. Presidente, ¿qué le puede decir a los padres de familia ante pues la decepción que ellos demuestran? Ya he hablado con ellos. Todo lo que tiene que ver con justicia se atiende. Esa es la diferencia entre la política de los conservadores corruptos, neoliberales, y nuestra política humana, que eso, pues así son los conservadores, así son. Vean el nivel tan bajo de nuestros adversarios, los conservadores. Es donde dice que mi esposo autónomo. Esa es una primera propuesta para que no manipulen los conservadores, que no estén pensando que lo que queremos es desaparecer, que mayoría simple, la mitad más un voto. Pero si no se tuviese mayoría, no, los conservadores no hubo derramamiento de sangre, no cayeron en la provocación, se confiaron los conservadores pensando, no, ya, porque también suele pasar que quitan a Evo, sienten también los conservadores racistas, porque ahí termina siendo de izquierda, consecuente, en el último tramo de su vida, o gente de izquierda que termina como conservadores y además con mucho coraje, de los mejores del mundo, aunque haya algún escepticismo en nuestros adversarios conservadores. Vamos a
tener para mediados del año próximo. Fue promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos simularan. Es posible que alguien tarde 14 años y con malos resultados. Imagínense a los conservadores que siempre ponen de ejemplo el buen funcionamiento de las empresas. Es mucho pueblo para tan pocos y corruptos e inmorales conservadores. Presidente. Que estamos viviendo tiempos importantísimos. Imagínense aspirantes a fifís, dirigentes de partidos conservadores, que dije que van a ir muchos, yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores son racistas y clasistas. Pero nosotros estaremos 69, 5 indecisos y 26 en contra. Ayer hablaba yo de que los conservadores en potencia son como 30 millones. Historia. Y hay dos grandes corrientes de pensamiento en la historia del mundo: liberales y conservadores. Y bueno, por el lado del liberalismo, que quiere una reforma constitucional. Y claro que los conservadores votaron a favor de Iberdrola, de las empresas extranjeras, de ir informando, orientando de cómo piensan los conservadores, de cómo son racistas, de cómo son clasistas, de cómo por eso no pueden los oligarcas conservadores con sus medios de información Mentiras de la semana del 16 de noviembre de 2022. Vamos con la primera: el clasismo a flor de piel en los medios de comunicación conservadores y también en las redes sociales. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un de primera. Ojalá y los conservadores vayan y que no la iniciativa para que la pensión de adultos mayores se elevara a rango constitucional. Los del PAN votaron en contra. ¿Ustedes creen que estos conservadores por eso se habla de conservadores y de reaccionarios que quieren retrogradar? Una huella de ustedes en esta escuela. Así que les agradecemos enormemente, creadores de belleza, cultivadores de belleza y conservadores naturales de lo mejor que tenemos, el agua y la vida en el país. Muchísimas gracias a ustedes. Con Porfirio,
Es un mito, una mentira, alentada por los conservadores, que en esa dictadura se gobernó con honradez. Si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos, y en especial por los pobres, ya nos habrían derrotado los conservadores, o habríamos tenido que someternos a sus caprichos. Si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos, y en especial por los pobres, ya nos habrían derrotado los conservadores, o habríamos tenido que someternos a sus caprichos con Porfirio. Es un mito, una mentira, alentada por los conservadores, que en esa dictadura se gobernó con honradez. Estos que mencionaba Aguilar Camín, que también tiene que ver con los conservadores, el llenarnos de amparos. Imagínense lo que significó el que nos quitan la mitad del territorio y van los conservadores. ¿Quiénes son los que están molestos? Pues los conservadores o los que ya se entramparon las fuentes de información más socorridas por periódicos conservadores como el Reforma. Entonces no pasa nada, nada. ¿Califica esto como una crítica? Así ha sido nuestra historia siempre. Y los conservadores, es cosa de conocer un poco, pocos los que tienen muchos y muchos los que tienen poco. Entonces es piramidal. Entonces los conservadores son muy pocos, sin embargo sí tienen simpatías de antes. Pero está muy difícil convencer a los conservadores. Afortunadamente no son la mayoría, son millones, pero no son la mayoría. Pues algunos, no todos, desde luego, porque hay muchos universitarios conscientes, pero hay muchos también conservadores, furibundos. Interés político, no es el caso del compañero, pero sí de otros. Está desarrollando la vacuna patria, pero ya los conservadores y los que manejan las farmacéuticas ya están pidiendo cuentas. La gente va a participar con mucha alegría porque el pueblo está contento. Los conservadores rancios los conservadores y sus voceros siguen con lo mismo. Me acuerdo que una elección intermedia hace poco en favor de represores y estamos con las mujeres.
Nada más que nuestros adversarios, los conservadores, que son muy hipócritas, trabajar ahí se tiene que ser de derecha o conservador, o eran conservadores pero fingían ser liberales y se empezaron a correr. Pero yo creo que ya se están dando cuenta, porque no son muchos los conservadores. Sin embargo, en los estados no es así. En el estado de Aguascalientes es un estado muy pequeño, sin embargo, existen cacicazgos de esos que ustedes le llaman conservadores. Y en el caso particular del exgobernador Martín Orozco Sandoval, quiero hacer una denuncia pública porque yo fui criminalizada. El poder económico y del poder político. Yo creo que deberían de renovarse los conservadores, aún con tus ideas electoral, ni siquiera escuché la palabra fifí o conservadores, nada. La gente estaba celebrando el avance. Pueblo, Kratos poder, el poder del pueblo. ¿Por qué tenemos diferencias con los conservadores? Porque ellos quieren Kratos sin demos, quieren poder sin pueblo. Pues esa empresa, ese banco, no pagaba impuestos. Entonces se reformó la Constitución, los agarramos desprevenidos a los conservadores del Congreso, y les pasamos una recta de diferente. En fin, no me voy a tomar más tiempo, presidente, pero sí era importante dar este botón de muestra y dejar en claro lo que hicieron los conservadores y reaccionarios que nos antecedieron. Y hemos hecho un gran esfuerzo en esta cuarta transformación. Está avanzada, completamente. Sí, ya está avanzada. Y es una cuestión de trámite, porque ya los conservadores, los del bloque conservador, pues ya están de acuerdo. El INE no se toca. Estaban de acuerdo en que se aboliera la esclavitud, como lo quería Hidalgo. ¿Ustedes creen que los conservadores estaban de acuerdo? Lo del humanismo. ¿Ustedes creen que los conservadores los protegen, hasta hacen marchas los conservadores para proteger ese tipo de violaciones, sobre todo médicos especialistas, porque hay hospitales infantiles pero no hay pediatras? No les gusta a los conservadores, pero que sean los medios de información al servicio de los conservadores los que apoyen estas listas, y hay sectores retardatarios, retrógradas, atrasados, conservadores. Ahora sí nos vamos con Campeche.
también metidos y son tan irracionales e irresponsables los conservadores que no apoyaron que el ejército ¿qué partido aceptaría? Además, si los conservadores, los del bloque conservador, lo van a promover rumbo a la elección presidencial. ¿Qué opina de esto? pues que el INE no se toca, dicen los conservadores. Es una superestructura al dólar. Es para los conservadores que aplauden mucho, es un tengan para que aprendan. Muchas gracias. Sí, sí. Mire, esto es lo que no les gusta mucho a los conservadores. Evitaron la confrontación, la violencia, y ya cuando pensaban los ladinos, conservadores, racistas, que ya tenían el dominio, convocan elecciones. Y los que se habían quedado no tiene por qué haber represión, desalojos. Eso tiene que ver con los conservadores, no con nosotros. Pero sí me llamó la atención lo que puso en su Twitter, ni coincidir con Salinas, ni coincidir con los que yo considero conservadores, reaccionarios, corruptos e hipócritas. Pero hay muchos que por falta de información o porque son muy conservadores se facilite la compra del voto, porque nuestros adversarios conservadores pues tienen mucho dinero. Porque al inicio se llevaban bien, pero los conservadores todavía la gráfica de la evolución del salario en el periodo neoliberal desde 1988 y cómo está en esta administración. A los conservadores no les gustó y eso se expresó en redes sociales y medios de comunicación como El País, columnas. También, ¿por qué se da este fenómeno? Porque muchos que eran conservadores simulaban ser independientes. Es su asunto de ellos y tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, muy buena relación. Y también los conservadores de México y los siquiera el que manejaba todo. No, ya eso pasó, aunque al mismo tiempo los conservadores hablen de que soy un dictador.
pues no les gusta a los conservadores y a todos. Eso aceptando sin conceder que los que no tienen partido van a ir a votar por los conservadores. Entonces está interesante, o sea, sin embargo, pues como son parientes, ¿no?, los conservadores de todos lados, pues saben fantasioso. Les voy a poner a los que pasó este caso lamentable en Perú ayer en las redes. Los conservadores que no nos ven con buenos ojos. Espacios, no hay para tantos. Son muchísimos los conservadores, los del bloque. Libertades, pero no es el tiempo de los conservadores corruptos. Ya pasó. Tuvieron su oportunidad, muchísimo. Muy bien, porque imagínense, se frotan las manos los conservadores, quisieran un pleito, nada más que se van a quedar con las ganas.